Entonces continuamos con la revisión del modelo de regresión lineal simple. En el video anterior llegamos a esta expresión que es nuestro término de bondad del ajuste. ¿Qué quiere decir eso? Que es un término para entender que también nuestro modelo se ajusta a lo que busca medir. Por ejemplo, si tuviésemos un r cuadrado de 0,2, quiere decir que las variaciones de y se explican en un 20% por nuestra variable incorporada en el modelo, la variable explicativa x. Sería entonces interpretado como una explicación del 20% de y, por así decirlo. Y sabemos también que por esta relación, donde el denominador SCT en este caso siempre es mayor que el numerador, ya sea SCE o SCR, que son cuadrados, suma los cuadrados explicados, cuadrados residuales respectivamente, siempre va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, siempre lo vamos a poder interpretar como una tasa, como una razón, un coeficiente, ¿ya? Y pudiésemos incluso mejorar nuestro r cuadrado si nosotros agregáramos, en el ejemplo usual de salario y educación, agregáramos más variables explicativas y lo convirtiéramos en un modelo de regresión lineal múltiple. Mejoraría nuestro modelo en términos de cómo explica nuestra variable explicada, y entonces este término debiese subir, debiese acercarse a 1. Mientras más cercano a 1, mejor el modelo, más ajustado. Mientras más cercano a 0, más deficiente, por así decirlo. Ahora vamos a explicar entonces qué ocurre si nosotros hacemos cambios en las unidades de medición, en este caso de y y x. Quizás el cambio más simple es cuando sencillamente queremos pasar, por ejemplo, de salario que estaba medido en pesos chilenos, por ejemplo, a dólares. Ese cambio es básicamente multiplicar. Si tenemos un peso chileno que es menor que el dólar, el tipo de cambio generalmente podría ser, bueno, el que tenemos actual sería 800 CLP. Entonces básicamente esta equivalencia la tendríamos que aplicar acá. Y la pregunta es cómo afecta el resto del modelo, y cómo afecta la interpretación, y cómo afecta nuestro r cuadrado. Eso es lo que vamos a responder ahora. Entonces lo que tenemos acá es que querríamos multiplicar salario que estaba en pesos chilenos por 800 bajo ese tipo de cambio, y acá, cuando es la variable explicada la que cambia, tendríamos que aplicar eso también a la derecha. Esta es la regla. Entonces, si reescalamos, eso es un reescalamiento de la variable explicada, reescalamos el modelo completo, cada uno de los términos, ¿ya? Pero es distinto si reescalamos y así reescalamos x para cambiar la interpretación. Aquí estaríamos entonces ahora, después de haber hecho estos cambios, interpretando un modelo en función de dólares y ya no en pesos. Pero ¿qué pasa si lo que queremos cambiar no es y queremos cambiar la unidad de medición de x, de educación? Por ejemplo, digamos que la teníamos en años, un año, y la queremos pasar a 5 años. Por alguna razón nos interesan los cambios cada 5 años, por quinquenio, por ejemplo. Entonces, esto que estaba en 1, ahora tiene que estar cada 5 años, ahora explica cada 5 años. Entonces lo tendríamos que dividir por 5, y al dividir por 5, algo va a pasar en el modelo. ¿Qué va a pasar en el modelo si nosotros dividimos esta variable por 5? Como es la variable explicativa, tendríamos que aplicar ese cambio solo al coeficiente que acompaña a la variable explicativa. Ya no es lo mismo que cuando cambiamos y. Cuando cambiamos x solo afecta acá. Entonces tendríamos que multiplicar esto por 5. Y al multiplicar y dividir cancelamos el cambio, pero ya podemos, habiendo hecho esto, nos va a cambiar el valor total de esto y vamos a poder hablar ahora ya en términos de quinquenios y no de años de educación. En realidad lo que había que hacer era multiplicar, va a ser lo mismo, pero multiplicamos por 5 y dividimos por 5. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ese cambio, lo que acabamos de hacer, se podría formalizar de la siguiente forma. Cuando el cambio es en y, el reescalamiento es en y, estamos multiplicando por y, tendríamos que reescalar cada uno de los términos. Queda reescalado todo. Pero cuando el cambio de reescalamiento de unidad de medición lo hacemos en x, solo tenemos que cancelar el reescalamiento en beta 1, nos cambia el término de acá, pero todo lo demás queda igual. Para y entonces cambiaban todos estos valores. Para x solo cambia x.
y el factor con su coeficiente respectivo, beta 0 y nos va a quedar igual. Esa es la diferencia. Ahora esos cambios, ¿cómo afectan el R cuadrado? Bueno, eso también es sencillo de explicar y básicamente podemos adelantar que el R cuadrado no va a cambiar por esta razón. Si sabemos que es un coeficiente, sabemos que entonces aquello por lo cual estamos rescalando nuestro modelo va a afectar los cuadrados explicados y va a afectar los cuadrados totales. O sea, afecta los cuadrados totales vía los cuadrados explicados, por esa equivalencia. Entonces, el rescalamiento se cancela al ser una razón y nos queda el mismo R cuadrado. Se anula. Ya, eso cuando hacemos cambios de unidades de medición. Pero si hacemos un cambio más complejo, como por ejemplo cambiamos la forma funcional del modelo, y antes lo teníamos expresado en niveles y ahora lo queremos expresar en logaritmos, eso podría ser contraintuitivo en principio porque hemos dicho, y el modelo se llama modelo de regresión lineal simple. Bueno, hay que explicar que es lineal en beta 1 y en beta 0, es lineal en los parámetros, cuando esto está así, sin gorro. Es lineal en los parámetros. Pero nada impide que nuestro modelo sea no lineal en X y en Y. Un X cuadrado es perfectamente compatible, un logaritmo de Y es perfectamente compatible, etc. ¿Y por qué usaríamos eso? Bueno, el logaritmo es muy útil, además que tiene ciertas ventajas en términos de que nivela las unidades de medición, como lo que hicimos recién, pasar de dólares a pesos, en fin, resuelve a veces ciertas inconsistencias o incompatibilidades en las unidades de medición, porque podríamos tener salario en logaritmo, educación en logaritmo, y lo entenderíamos ahora todo como cambios porcentuales. No olvidamos la unidad de medición, son cambios porcentuales. Esa es una ventaja. La otra es que si X tiene datos atípicos en las colas, es decir, en los extremos, la mayoría de los datos están concentrados acá, pero sí hay ciertos datos que se escapan mucho en la muestra. Esta es la función de probabilidad de X, ¿cierto? Con el logaritmo entonces logramos reducir esto, ¿ya? Logramos suavizar estos cambios atípicos para que no nos afecten tanto en la varianza y otros estimadores que vamos a ver más adelante. Pero fundamentalmente entonces un logaritmo aplicado en este modelo lo vamos a interpretar como un cambio porcentual. ¿Y por qué? Porque nosotros habitualmente calculamos un cambio porcentual de esta forma. x1 menos x0, ¿qué quiero decir acá? El valor actual de x1, o el valor futuro, en fin, menos el valor anterior, partido por ese valor anterior. Ese es el cambio. Eso es lo mismo que hablar de cambio en x. Pero si esto lo multiplicamos por 100, ahorrar acá para que no se confundan, si lo multiplicamos por 100, eso es un cambio porcentual. O sea, así básicamente calculamos un porcentaje. Si nos preguntamos cuánto es pasar de 40 a 41, ¿cuánto es eso? En términos porcentuales, nos queremos preguntar. Bueno, ese cambio, reemplazando los datos acá, el 41 lo ponemos acá, el 40 acá y acá, nos va a dar que va a ser un cambio porcentual de un 0.25%. Multiplicado por 100, ¿cierto? Pero esto es equivalente, al menos para cambios pequeños como ese, pasar de 40 a 41 es un cambio pequeño de 1, es equivalente a decir esto. Logaritmo 41 menos logaritmo 40. Esta expresión entonces nos permite llegar a un valor similar a ese. De hecho, si lo calculamos acá, reemplazando, ¿cierto?, los valores, aplicamos el logaritmo y nos da 0.0247, que es similar a este. Entonces, para cambios pequeños como este, vamos a interpretar que los cambios del logaritmo son cambios porcentuales. Y por eso entonces esto se puede interpretar como un cambio porcentual. Hay otras razones también para entenderlo como un cambio de elasticidad, pero están relacionadas. Porque esto no sirve para cambios grandes, porque si pasáramos de 40 a 60, acá entonces bajo este método nos daría un cambio de 50%, está aumentando en la mitad de 40, ¿cierto? Un cambio de 50%, pero acá nos da un dato bajo esta fórmula más alejado, por esto, porque la diferencia es más amplia. Nos daría algo así como 40.1%, está muy alejado de esto. Entonces, esto ahí no sería posible. Esto nos sirve cuando los cambios son pequeños. Y son muy útiles entonces, por
por diversas razones en los distintos modelos de econometría. Entonces va a ser muy habitual que nos encontremos con una especificación de un modelo bajo esta forma, incluso log acá, log allá. Además tenemos una relación de elasticidad. Por ejemplo, primero hablamos lo siguiente: ¿cómo lo vamos a interpretar esto? Voy a poner números. Si tuviésemos que nuestro beta 1 es, no sé, 0,95, vamos a hacerlo más realista, 0,095, no sé si es realista eso, educación. Estamos simplemente dando un valor a beta 1. Tenemos acá, no sé, un 2.7 como nuestro beta 0, y tenemos acá log salario. Ya dijimos que al ser en log vamos a interpretarlo como cambio porcentual, pero como este no está en log, no es directo el cambio porcentual, la interpretación sería la siguiente. Teníamos que decir, un cambio de 1% en X, que es esto, educación, es equivalente a esto, pero por 100, a beta 1 por 100. Y ahí sí podríamos decir, entonces, un cambio de 1% en educación, eso nos va a dar por 100 9.5. Es equivalente entonces a 9.5% del salario. Un cambio en 1% de educación nos incrementa en 9.5% el salario. Esa sería la interpretación. O sea, para que podamos interpretar esto como un cambio porcentual, de acuerdo a las reglas anteriores, si esto no está en logaritmo, debiésemos multiplicarlo por 100. Si esto estuviese ya en logaritmo, y fuese en vez de educación, al igual que acá es log salario, fuese log educación, la interpretación sería directa, cambio porcentual por cambio porcentual. Es decir, un incremento de un 1% en educación es un 0.095% en log salario. Ahí es directo, no hay que multiplicar por 100 porque este ya está en logaritmo. Entonces es muy probable que el beta 1 sería distinto si esto estuviera en log. El beta 1 sería algo así como esto, que es lo que teníamos anteriormente. Eso entonces es importante. Si tenemos log, así se llama modelo, o si tenemos log nivel es cuando esto no está en logaritmo. Acá tenemos log nivel, log. Entonces es distinta la interpretación. Acá tendríamos que multiplicar por 100 para interpretarlo eso como un cambio porcentual. Acá el cambio porcentual es directo. Este es el cambio porcentual que va a explicar ahí. Y bueno, ya teníamos claro cuando tenemos nivel, que es lo que hemos hecho usualmente. Acá tenemos nivel, ninguno está en logaritmo, ¿cierto? Entonces, el beta 1 es la magnitud expresada en años de educación con respecto a pesos o dólares en el salario, dependiendo cómo tenemos la unidad de medición de salario. Esos temas son relevantes entonces, y es una forma de entender nuestro modelo de manera distinta. Además podríamos decir que el logaritmo nos habla sobre la elasticidad. Eso es relevante, está muy relacionado con lo ya dicho, pero básicamente porque la elasticidad es la derivada de y sobre x, la derivada de y sobre x por x partido por y. Si esto lo multiplicamos por 100, tenemos cambio porcentual de y sobre cambio porcentual de x. Entonces estamos relacionando porcentajes entre variables, y por eso decimos que cuando el logaritmo está en un lado, es decir, en y no está en educación, hablamos de una semielasticidad. Y si el logaritmo está en ambos lados, como el ejemplo anterior, hablamos de una elasticidad directamente, porque el cambio porcentual se interpreta directamente, como anteriormente dijimos.